Kitay tiribe maro ite no shanin kasa heda siranta Amazonía ki maro ite ne anampits te kika tema costa, sierra, punya esta selva. Intanta na hero programa ka pamena heita pina na kapchikitaite no kimos na andaruete. Tamecha amena wa iroñaga titulares. Hoy en Ashi Añane, Conecta con la Naturaleza. Es la muestra creada en alianza con el CERNAM, que se viene presentando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Conversaremos con Gustavo Zambrano, abogado y especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas. Una interesante entrevista sobre la defensa de los derechos colectivos. El cineasta ecuatoriano Lenin Yanda Montaguano nos contará sobre el trabajo que realiza a través de su creación audiovisual. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Anta, Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez también alosega con meka oka shakantansi. Conecta con la naturaleza. Anta kerori meka oka anta wairensi, hebata kanda kero serna punya esta lab. Tema iota pero tan chalimaro etni yora viajeros. Skokanda kota meka oka la riqueza natural de las áreas naturales protegidas. Ayota pero tan charo tamecha amenawagero. Hoy, en el aeropuerto Jorge Chávez, los viajeros se encuentran con más que vuelos, una ventana a estas áreas naturales que te muestra la exposición Conecta con la Naturaleza. Acompáñenos a ver esta nota. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carolina Rubio, líder de comunicaciones de Lima Airport. Desde el aeropuerto Jorge Chávez estamos muy emocionados de presentar la primera muestra fotográfica, en este caso es del programa Conecta con la Naturaleza, que gracias a una alianza estratégica que hemos establecido a través de CERNAM, donde tenemos como aliados al Ministerio del Ambiente, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buen día a todos y a todas. Les habla Dani Morales, gerente general del Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM. Estamos en el aeropuerto Jorge Chávez, en el marco del programa de sostenibilidad que tiene Lima Airport Partner, y en esta galería que está inaugurando, bueno, el CERNAM está presentando una muestra fotográfica de espacios de áreas naturales protegidas. Es una muestra súper importante porque no solamente acerca y conecta al turista con la naturaleza y la rica identidad peruana y nuestra diversidad, sino también es una muestra importante de las cosas positivas que hay que mostrar al Perú. Para esta muestra tenemos como aliados estratégicos a CERNAM, también al Ministerio del Ambiente y nosotros como Lima Airport. Creo que esto es una muestra muy importante de cómo el sector público y el sector privado pueden trabajar justamente para poder mostrar nuestra riqueza cultural y nuestra biodiversidad. Nosotros como Sistema de Áreas Naturales nos encargamos de conservar estas joyas de la naturaleza de este país, y el objetivo en este caso específico es que a través de esta muestra fotográfica podamos informarle al público, sobre todo al público extranjero, qué es lo que tenemos como muestra del Perú representativo, esta biodiversidad de la flora y fauna. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra.
Alejandra, veo que estás tomando fotos y todo a la Reserva Nacional Pacaya Samiria. ¿Conoces o has escuchado hablar de ella? Sí, he escuchado que es la Reserva Nacional Natural más grande del Perú, ¿no? Es uno de los próximos destinos a los que estoy apuntando visitar, ¿no? Y uno de ellos es una muestra fotográfica que veo que es del santuario de Machu Picchu. ¿Conoces también Machu Picchu? Sí, justo tuve la oportunidad de visitarlo en abril de este año, una experiencia maravillosa. Cusco siempre te da unas energías diferentes y invito a todos los turistas a conocer Machu Picchu, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde nos acompañan aquí en el aeropuerto? De Argentina. De Argentina. ¿Y han de repente visto las muestras fotográficas que está ofreciendo ahora es el Servicio Nacional de Parques y también, bueno, el aeropuerto? De repente, ¿a dónde les gustaría conocer o han escuchado algo? Y el Machu Picchu es impagable. Estaba mirando esas playas raras que tienen un desierto atrás, no sé cómo se llama eso, Claro, Paracas. La Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Sí. Igual los invitamos a conocer. Buen viaje y me dijeron que ustedes ¿cuántos años cumplían? 50 años de casado. Perfecto, felicitaciones. Los invitamos al cuarto nivel, que es la zona de salidas internacionales, para que vean toda esta rica exposición fotográfica donde solamente representa a todas las regiones de nuestro país, tanto a la costa, a la sierra y a la selva. Importante también porque esto contribuye también con la generación del turismo y el turismo sostenible, que justamente eso es lo que queremos. Desde el aeropuerto también promovemos el impacto de un turismo, pero que tenga un impacto social, y también reconocemos la importante labor de las personas que hacen posible que estas áreas protegidas estén bien cuidadas y que estén listas para que nuestros turistas puedan conocerlos. A través de esta muestra tenemos aproximadamente 16 acá fotografías que están identificando áreas naturales protegidas desde Machu Picchu hasta Paracas y desde Alpaguayo Millana hasta Pacaya Samiria. ¿Qué representa para nosotros las áreas naturales y sobre todo en esta muestra? Es poder identificar este trabajo que se hace de manera conjunta con las comunidades, con las poblaciones, pero también con el sector privado, ¿no? La muestra se va a estar presentando hasta el mes de mayo y la idea es también presentarla en la parte nacional o también como muestra itinerante para el CERNAM va a poder presentarse también en otros espacios públicos, ¿no? Esta es como la primera fase de intervención, pero también creo que va a ser importante que la ciudadanía también lo sepa y es por eso importante iniciar toda esta muestra fotográfica y esta campaña de Conecta con la Naturaleza en el aeropuerto Jorge Chávez. Estar acá también en el aeropuerto nos permite ver que el aeropuerto es un espacio de conexión. Entonces creo que ha sido un inicio perfecto el poder estar acá porque conectas con la naturaleza, conectas con el ciudadano, conectas con el mundo y sobre todo conectas con uno mismo, ¿no? Que es parte de ese desarrollo también integral. Los invitamos a todos y a todas a la muestra fotográfica que se está presentando en el aeropuerto. Estamos hasta el mes de mayo. Van a encontrar una serie de fotos, pero también el reflejo de todo lo que se ha avanzado. Va a haber también un QR donde ustedes van a poder tomar información de lo que se está haciendo en áreas naturales protegidas. Van a poder encontrar también todo lo que se viene avanzando con comunidades, con las poblaciones. Y un actor súper importante que también van a identificar en las áreas naturales son a los guardaparques. Tema yo ini ha kanta ta da karon e hatita ikai makanta ta ke maro tene yo atripa yo ta ko pero tan charoli o ka meta pero tika meka o ka ai satita yo ta ko pero tai tan charoli tema ashi onati patrimonio natural. Apata tsano shaniga po ya ko tabakena no pia pahirika tema no kenki tataka chiri yo tako tsirori meka tsko kwanda kota iroña koka derechos de los pueblos indígenas. Ahora que nos pia hetapay. ¿Sabías que los árboles limpian el aire, purifican el agua y nos protegen del sol y la lluvia, brindando recursos vitales que muchas comunidades utilizan para su sustento? Los árboles son el hogar de aves, animales, insectos, hongos, líquenes y otras plantas. Además, nos brindan alimentos, medicinas y madera. Son aliados indispensables para nuestra salud y bienestar.
Pese a todas las bondades que nos ofrecen, cada año perdemos miles de hectáreas de bosques en la Amazonía peruana por el uso irracional de nuestros recursos. Por eso, en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana trabajamos por el desarrollo sostenible con el mantenimiento del bosque en pie, a través de la investigación científica, el manejo forestal comunitario, la restauración con especies nativas, y la promoción de alternativas productivas sostenibles que benefician tanto a las comunidades como a la conservación de los ecosistemas. Cuidar los árboles es cuidar nuestra vida. Ellos nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Avisana que quitai ta. Kashiriki diciembre, hoy taiterite, Día Internacional de los Derechos Humanos. Ayota kotancharo meko ka derechos humanos, ejachita, derechos de los pueblos indígenas, otsimache ayota koperoterote ma, oshinspero tanchari y pinga taite akanda heta ka aroka payeni, añawetro ka añane, ejachita, aipatsite payeni, tema asai ka heta akanda heta aroka payeni. Kapchikitaite ka ikimantachana tema irinti, yotako pero tzirori, doctor yora Gustavo Zambrano. Kitaitere, Gustavo. ¿Qué tal, Cindia? ¿Cómo están? Gustavo, skama kwanda ko te iroñaka o ka iro pero tantari ayota ko pero tancharori meka oitaitéritica Día Internacional de los Derechos Humanos ay satita añaweta ko vetero meka o katsko kwanda kota o ka derechos de los pueblos indígenas. Bueno, primero, antes que nada, Cindia, muchísimas gracias por la invitación y poder estar aquí nuevamente. También felicitarles por el aniversario que entiendo han vivido estos últimos días. Felicitaciones. El Día de los Derechos Humanos es un día importante porque nos hace recordar que los derechos humanos los tenemos todos y todas. Todas las personas, por ser personas, tienen estos derechos. Y eso es bien importante, porque resalta el hecho de nuestra dignidad como seres humanos. Y establece además una serie de obligaciones a los estados que reconocen el valor de los instrumentos de derechos humanos para generar condiciones que nos permitan a todos vivir adecuadamente. Los derechos humanos son justamente eso. No solamente son las capacidades que tenemos para desenvolvernos como personas, sino también las obligaciones que tienen los estados para generar esas condiciones que permitan que vivamos bien. Y los pueblos indígenas también tienen derechos humanos. En primer lugar, tienen los mismos derechos que el resto de personas. Es decir, así como tenemos el derecho a la libertad de expresión, los pueblos indígenas también tienen derecho a la libertad de expresión. Pero como pueblos también tienen derechos colectivos, como el derecho a la libre determinación, el derecho a las tierras y territorios. Aquí lo central es reconocer que en tanto personas indígenas y como pueblos tienen derechos humanos, tanto individuales, que se ejercen de forma diferenciada por su cultura, y colectivos, que se ejercen y se garantizan como el grupo humano. Arima kwanda ko te iroñaka kameta ke o te machi pinga taitaiteri akanta hetera ashanika heti apashini hetira añawetro añane payene. Skama kwanda ko taka iroñaka ejatita o ka derecho de los pueblos indígenas Saik hetanchari kameta irirori payeni ipinga taitanchari yame hetari kanta hetara ara irirori payeni anta ipatsteki paye aisatita ishaninka heti pashni hetira irirori paye. Gracias por la pregunta. El Convenio 169 de la OIT establece un conjunto de derechos colectivos que los estados están en la obligación de respetar y de hacer que se generen condiciones para su ejercicio. Tenemos otros instrumentos que también el Perú es parte, porque el Perú es parte del Convenio 169. Tenemos la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, y tanto en el sistema universal de derechos humanos como en el sistema interamericano de derechos humanos se reconocen un conjunto bastante amplio de estos derechos. Tú has mencionado, por ejemplo, las tierras y territorio, a la identidad, a la libre determinación, a preservar y mantener sus costumbres. Aquí lo importante es que los pueblos indígenas históricamente han tenido una agenda, una serie de demandas históricas, que yo concentraría en tres. En primer lugar, que otros han tomado decisiones por ellos.
Y los pueblos indígenas justamente quieren tomar decisiones por su propio desarrollo. En segundo lugar, que sus culturas se están perdiendo. Entonces los pueblos indígenas están buscando que sus culturas se mantengan, que sigan existiendo. Y en tercer lugar, la pérdida de sus territorios. ¿Y qué buscan los pueblos indígenas? Seguridad jurídica sobre sus territorios. Entonces, cuando hablamos de un derecho como respetar la identidad, significa en primer lugar reconocer la diversidad cultural. Reconocer que los pueblos indígenas son culturas que tienen que ser reconocidas y respetadas en el Perú, donde hay 55 pueblos indígenas. Generar condiciones para que las personas indígenas puedan vivir su cultura, puedan hablarla, puedan manifestarla sin ningún tipo de problema, como por ejemplo que puedan ser discriminados. Con respecto a las tierras y territorio, seguridad jurídica. Es decir, que no solamente se respete la titulación que necesitan las tierras de las comunidades, sino además de eso, cómo las usan, cómo las utilizan, los recursos naturales que están dentro de esas tierras, cómo les sirven para poder seguir viviendo. Y cuando hablamos del derecho a preservar sus costumbres, es que su cultura no se extinga, que su cultura se mantenga, que su cultura pueda seguir existiendo. Entonces son derechos que en un país pluricultural como el Perú es necesario reforzar en el ejercicio estatal. Nakago me gusta picanda keri abiroka tema arita ka ukanta becha pinga taite akanda heta aroka asaik hejenta anam steki skama idoñaka okara tsiki idoñaka meka oka yamena ko pero taitiro cuando kota meka oka deri abisimota tsimeka anta meka ara maro tenen pitski payeni ara asaik het indígenas esa cita abisainchire anta Amazonía aquí opoñashta y pinca taitan yaro cuando cotacameca o derechos humanos. Actualmente el Perú vive una situación en la que necesitamos seguir trabajando porque los derechos humanos sean respetados. No solamente por las entidades públicas, sino también por empresas y por la sociedad en su conjunto. En ese sentido, los pueblos indígenas, lo primero que tenemos que identificar es que hay una serie de avances que permiten afirmar actualmente que por lo menos se ha hecho bastante respecto a cómo trabajar para garantizar sus derechos, pero no termina siendo suficiente. Hay una serie de limitaciones históricas que a veces nuevamente aparecen en discursos públicos o en debates respecto a la discriminación que sufren los pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos. Entonces, lo primero que hay que seguir trabajando, y digo seguir trabajando, es luchar contra la discriminación histórica que han sufrido tantos hermanos y hermanas indígenas en la zona andina y en la zona amazónica. En segundo lugar, reconocer la historia de los pueblos indígenas como parte de la historia del país. No es solamente un tema de respetar derechos, es un tema de respetar la cultura indígena, el valor que tienen las culturas indígenas, las 55 culturas indígenas que hay en el país, como parte de la identidad nacional. Y finalmente yo agregaría seguir trabajando porque los servicios públicos lleguen de forma diferenciada, de la manera más adecuada posible, a la mayor cantidad de personas indígenas a nivel nacional. Hablamos de salud, de educación, que efectivamente han habido avances y también ha habido problemas. Y lo que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando para que puedan llegar. Las limitaciones son estructurales, son históricas, pero se pueden ir rompiendo si seguimos trabajando en esa línea. Maro etene yora achiri payeni ara yota kotan charori yameta kotero esa cita y pinka tayetero meko cuanta kotaka derechos humanos a esa cita ara istek hechire irirori payeni pueblos indígenas. En primer lugar, la sociedad en su conjunto somos millones de personas en este país que debemos reconocer el valor que tienen los pueblos indígenas en la formación de nuestra ciudadanía y nuestra realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer más. Es muy difícil respetar lo que no se conoce. Entonces es bien importante seguir trabajando porque se conozca más, no solamente sobre la realidad indígena de una mirada turística, sino de una mirada de personas que son realidad en nuestro país, con quienes nos podemos encontrar si viajamos a cualquier parte del país. No hay que ir muy lejos. Tomamos un bus y llegamos a Satipo y encontramos comunidades fuera de la ciudad de Satipo. No tenemos que irnos hasta la frontera con el Brasil para encontrar pueblos indígenas. Más arriba de Lunahuaná viven comunidades campesinas que forman parte de pueblos indígenas. En la zona de Ollón también hay pueblos indígenas, aquí nomás en la región de Lima. Y en todas las provincias y todos los departamentos del Perú hay pueblos indígenas. Debemos preguntarnos qué tanto conocemos esa realidad, esa diversidad cultural. Más del 50% del territorio nacional está
está cubierto por comunidades campesinas y comunidades nativas. ¿Qué tanto somos conscientes de esa realidad con la cual convivimos? Cuando manejamos de aquí hasta Abancay, cruzamos territorios de comunidades. No solamente es una zona donde hay bonitas montañas o una linda geografía, sino es la zona donde habita una gran parte de nuestra población. No tenemos que irnos tan lejos, tenemos que simplemente reconocer que esa diversidad está presente, que con esa diversidad vivimos. También hay personas indígenas aquí. San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor concentración de personas que hablan la lengua quechua, que se autoidentifican como indígenas quechohablantes. ¿Qué tanto estamos haciendo para que esa realidad no nos aparezca solamente cuando queremos resaltar alguna situación muy puntual, sino para saber que es parte de la sociedad en la sociedad y en la ciudad en la cual vivimos? Pero picanda kiri, tema arita que otsimachi yota kotaite, sakanda heita aroka tska saiga heiti, o sheki te kats yota koyete iridori. Kanda kiri tema okakini asai heza roka anambits te payeni e hatsitaka iri mashike pikampi nahi te maru te atsiri payeni tema ai satita ara saiget inambits te payeni ara indígenas e hatsita maru te atsiri payeni tema hoy taiteri te kika Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo concentraría en dos mensajes. El primero de ellos es que no olvidemos que los pueblos indígenas tienen derechos humanos. Las personas indígenas tienen derechos humanos como el resto de personas del país. En ese sentido, tenemos que ser muy conscientes de cómo vamos a respetar el ejercicio de estos derechos que se ejercen de forma diferenciada culturalmente hablando. ¿A qué me refiero? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes el derecho a la libertad de expresión, como todos nosotros, pero una persona indígena ejerce su libertad de expresión de forma diferenciada, porque no solamente la va a ejercer en castellano, sino tiene el derecho de ejercerla en su propio idioma. Entonces, es bien importante que no nos olvidemos que las personas indígenas ejercen sus derechos humanos igual que el resto, pero de forma diferenciada, ¿ya? Lo segundo es que no hay fallecer. Si realmente las políticas asimilacionistas se hubiesen conseguido su propósito, no habrían pueblos indígenas en el Perú. Sin embargo, el 26% de la población nacional se autoidentifica como indígena. Hay 55 pueblos indígenas. Los pueblos indígenas siguen luchando por sus derechos, siguen luchando por sus condiciones de vida adecuadas. Entonces van a seguir haciéndolo. No hay que desfallecer. A veces es difícil, a veces es complicado, pero han habido avances, también ha habido retrocesos, pero creo que es ese momento como para pensar qué tipo de país queremos que reconozca esa diversidad cultural. Hay que seguir para adelante. Lo único que me gustaría es nuevamente agradecer por la oportunidad de estar nuevamente aquí en el programa, de poder compartir contigo ideas tan valiosas para nuestros pueblos indígenas en el Perú, en un día tan importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Muchísimas gracias. Pasonki, Gustavo. Pasonki. Aliveno shaninka kema kiri kapchikite de kibantancha yora Gustavo, tema iridori ayota kota kerotsko kwanda kota iroñaka tsika kobantairi akanta heta ashaninka hete aroka payeni. Aliveno shaninka poya una cola que no pia heta pay. ¿Sabías que pillo timpa? ¿Sabías que los pueblos indígenas del Perú tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada? Esto les permite ser escuchados y participar en las decisiones del Estado, como proyectos mineros o forestales, que afecten directamente sus vidas y territorios. ¿Sabías que pillo timpa? Apita bajerota programa, no shanin que capchequeta de kai que vantachana Gustavo Ore. Tema iridori, director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura. Ayota kotan jarotsko cuanda kote iroñaca meca oka derechos colectivos. ¿Quitaiteri, Gustavo? Quitaiteri. Muy buen día, Cintia. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, como cuando cote iroñaca, hoy taiteritequica, meca, Día Internacional de los Derechos Humanos, hay satita, cuando cooperotaca, meca,
Kitaiteri de kika, aisatzita, cuando kota iruñaca. Muy importante fecha, muy importante para nuestro país también entender que los derechos humanos son para todas, para todos en nuestro país, ¿no? Nuestra Constitución Política, por ejemplo, señala en los primeros artículos, el numeral 2 del artículo 2, que nadie puede ser discriminado por una serie de razones, entre ellas nuestra identidad étnico-cultural, la edad, etc. Y también la Constitución Política del Perú nos dice que el Estado debe garantizar la pluralidad étnica y cultural de nuestro Perú. Eso quiere decir que nuestra Carta Magna, nuestra mayor norma, nos obliga como Estado peruano a poder hacer que se cumplan estos derechos humanos para todas, para todos. Especialmente al decir que se garantice la pluralidad étnica y cultural, está hablando directamente de nuestros pueblos, ¿no? Y está hablando directamente de esos derechos colectivos e individuales que tienen estos pueblos que hacen parte de nuestra diversidad cultural. Lamentablemente hoy en día, todavía los derechos humanos son una aspiración. No podríamos decir que en el mundo entero y en el Perú se cumplen todavía los derechos humanos. Hay mucho trabajo por hacer y ese trabajo tiene que hacerlo el Estado peruano de la mano con los pueblos para poder justamente llegar poco a poco a garantizar esos derechos que son tan importantes para nuestra diversidad cultural, por ejemplo. Oma, pero picanda que le Gustavo. Es como cuando cotejas de iroñaca, oka, iro pero tantari, metka, idiotako pero taitero. Derechos colectivos, otspachar iroñaca, aisatzita, oka, derechos individuales. Habíamos mencionado hace un momento, por ejemplo, que tenemos la Constitución Política del Perú que garantiza la pluralidad étnica y cultural. Garantizar la pluralidad étnica y cultural de la nación significa, por ejemplo, hablar de estos derechos colectivos que son propios de nuestros pueblos indígenas bajo un enfoque intercultural. ¿Qué es el enfoque intercultural? Básicamente es como poner un reflector, una luz, en algo que ya existe y ha existido en nuestro país desde su creación, que son nuestros pueblos, por ejemplo, para ver las necesidades, las brechas que todavía enfrentan y a partir de ahí buscar que los derechos sean cautelados. Y la particularidad de nuestros pueblos es que tienen derechos colectivos, además de derechos individuales. Y estos derechos colectivos tienen que ver, por ejemplo, con el uso y preservación de la lengua originaria, ¿no? De buscar que espacios como este programa, por ejemplo, se fortalezcan, crezcan y se reproduzcan. Buscar también que la educación, la salud, desde un enfoque intercultural sea garantizada, porque no es lo mismo una prestación de salud en una ciudad para determinado ciudadano que para, por ejemplo, una mujer integrante de un pueblo indígena originario o de una persona integrante de una comunidad nativa. Entonces, este enfoque intercultural hace que estos derechos sean cautelados. Y en ese sentido, por ejemplo, hay políticas que ha venido dando el Ministerio, ha venido promoviendo, como la política de pueblos indígenas originarios que está ahora en camino ya a poder ser aprobada, la política de lenguas originarias también está la política de pueblo afroperuano, recientemente se ha dado la estrategia multisectorial Perú sin racismo, y todas estas políticas en el marco de un diálogo intercultural. Y es importante, por ejemplo, hablar de derechos colectivos y hablar de la ley de consulta previa, por ejemplo, ¿no? Que a lo largo de este tiempo ha desarrollado 109 procesos de consulta, el último reciente, como lo he mencionado, nada más y nada menos que con la política de pueblos indígenas originarios, que ha pasado por un proceso de consulta y tiene más de 120 acuerdos. Entonces, ese trabajo, poco a poco, que finalmente es de diálogo intercultural, busca justamente garantizar estos derechos colectivos y que tengan esa sintonía también con otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud, como lo he mencionado. Tskobera kutakama iroñaka oka anta yatsiri anta weren spayeni anambitstekika aisatzita tema oini haka anta keroka meka o anta kotaka meka oka los derechos colectivos aisatzita los derechos poñashta comunidades. Es un trabajo arduo, paulatino, que lo ha impulsado el Ministerio de Cultura, pero que tiene que realizarse en conjunto con otros sectores y también con los gobiernos regionales, también con las municipalidades. Esto es un trabajo en conjunto y a partir de ahí hay políticas que se han desarrollado, como hemos mencionado,
últimamente la pronta aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas Originarios, pero además de las políticas, también se han desarrollado acciones vinculadas, por ejemplo, a acercar a la población los servicios, como las plataformas itinerantes de acción social, las PIAs, ¿no? Que han logrado más de 45.000 personas sensibilizadas, capacitadas y también atenciones en las diferentes comunidades. Además de eso, se ha buscado también que, por ejemplo, los pueblos en aislamiento y contacto inicial puedan estar debidamente resguardados en las reservas que existen al respecto para poder también ser monitoreadas. Hay acciones que son más de 600 entre patrullajes y monitoreos que ha desarrollado, por ejemplo, la dirección correspondiente del Viceministerio de Interculturalidad para poder garantizar la vida de, por ejemplo, los hermanos y las hermanas de los pueblos en aislamiento. Además de eso, también hemos buscado desarrollar y fortalecer el uso de nuestras lenguas originarias, ¿no? Alrededor, ya casi cerca de 1.000 intérpretes, por ejemplo, han sido capacitados por el Ministerio de Cultura y también han podido pasar por estos cursos para poder desarrollar y fortalecer justamente estas tareas de interpretación y fortalecimiento y mantener nuestras lenguas indígenas originarias. De manera tal que hay una serie de acciones que pueden ser también evaluadas y seguramente siguen siendo pocas y seguramente hay un reto muy grande, pero que tenemos que asumirlo con todo el entusiasmo y con toda la fuerza necesaria para poder avanzar en esta tarea. En temas de discriminación, por ejemplo, se ha aprobado la Estrategia Multisectorial Perú sin Racismo este año, que tiene 130 intervenciones, que ha juntado a 27 entidades, 12 ministerios más el Poder Judicial y el Ministerio Público para decirle no al racismo, no a la discriminación, y que sea una tarea conjunta, cada quien haciendo su rol, especialmente en la prevención, cambiando la mentalidad de las personas para dejar las actitudes racistas, pero también una adecuada sanción de los actos de discriminación y también, por supuesto, una atención con enfoque intercultural libres de racismo y discriminación. Cuando codiroña ka esa cita meca pantalla chile meca o ka o tima yeto sheki yetina meca para esa diversidad cultural o shin pero tanchari maro tiene oka derechos humanos anampitsteki ka Perú. Entender la diversidad cultural como una oportunidad, como una riqueza, como algo que nos va a llevar a ser un país realmente bicentenario que mire al futuro con ese optimismo, es una tarea de todos, de todas. Lamentablemente, hoy en día aún arrastramos problemas antiguos, como por ejemplo el racismo, la discriminación racial, que ya tenemos que dejar sí o sí atrás para poder encontrar en la diversidad cultural nuestra riqueza. No solamente es una riqueza económica, es una riqueza que puede llevarnos a un desarrollo económico, que está bien, sino es una riqueza como país, en una visión de poder cautelar justamente nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras cosmovisiones, nuestras diversas lenguas, y eso que implica nuestro aporte cultural a la humanidad, que son nuestros pueblos indígenas originarios. El aporte del pueblo afroperuano también, por supuesto, ¿no? Y en conjunto poder entender que si no cuidamos esa riqueza, que si no cuidamos esa diversidad cultural entre todas, entre todos los peruanos, poco vamos a poder garantizar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque para garantizar esos derechos humanos tenemos que vernos entre nosotros. Interculturalidad quiere decir vivir entre culturas, en diálogo. Y eso implica tener una visión distinta para poder aplicar políticas públicas, para poder regular, y porque nuestro país es diverso. ¿Es complejo? Sí, pero a la vez de complejo, esa es nuestra riqueza. Y si no lo vemos así, lamentablemente vamos a seguir postergando el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Como habíamos mencionado al inicio de este diálogo, los derechos se ejercen de manera colectiva, pero también de manera individual y en diálogo, de manera progresiva. Y no hay manera de acautelarlos si no nos vemos dentro de esa diversidad, pero buscando tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. ¿Somos distintos? Sí, y eso es una maravilla del país. Diversas lenguas, diversos usos culturales, pero en esa distinción, en esa riqueza, en esa diversidad, debemos buscar oportunidades y derechos para todas, para todos, de manera igual, para que podamos desarrollarnos de la mejor manera posible en este maravilloso país que tenemos.
Tsko kwanda ko ironya kama iyo ta ko pero te tan jaro rimeka oka king shtea yetero maro eteni yura atsiri paya ne ai satsita ara iyo ta ko pero tan jaro rimeka oshtoa ko tsika o kwanda ko taka meka oka derechos humanos ai satsita maro eteni anta comunidades anampitsteki Perú. Quizá el mensaje que podríamos dar desde el Ministerio de Cultura, pero también como ciudadanos, como ciudadanas, es que nunca renunciemos a valorarnos como peruanas y como peruanos constantemente. Siempre parece bonito decirlo, difícil ponerlo en práctica. Busquemos ponerlo en práctica. Es nuestra oportunidad para salir adelante. Dejemos que las diferencias puedan ser motivo de orgullo, que esas diferencias pueden ser motivo de desarrollo y no de división, no de conflicto, no de violencia. Lamentablemente, a veces no vernos como hermanos, como hermanas, genera esta situación de poco reconocimiento y que nos lleva probablemente también a situaciones de postergación y violencia y conflictividad. Es una oportunidad para poder tomar en cuenta que los derechos humanos tenemos que tenerla como siempre una bandera constante y una meta a alcanzar. Más allá de cualquier y desprovisto de cualquier valoración política o de otro tipo. Estamos hablando de poder mirarnos entre hermanos y entre hermanas realmente como seres humanos y valorarnos. Eso no tiene que ver con determinada visión política. Los derechos humanos debe ser una aspiración de todos, de todas. Más allá de nuestra religión, de nuestra visión política respetable, tenemos que mirarnos como hermanas y hermanos. Es una tarea fácil de decir, difícil de practicar, pero creo que con espacios como este programa y de la mano de las organizaciones, los pueblos y peruanos y peruanas de buena voluntad, que creo que son la mayoría de la población, vamos a poder superarnos como país y buscar los derechos humanos como una meta. Gustavo, tema otimache abacha heta wakaya kameta, aita pake aksaneta heta wakaya, otimache apinka ta heta wakaya, ta shabakaya aken sha rogapaye. Timatsma pashine picanda nahiri. Finalmente, señalar que nosotros en el Ministerio de Cultura venimos trabajando arduamente para que podamos tener un país libre de discriminación, libre de racismo, que abrace su diversidad cultural y que pueda caminar con un norte muy claro hacia poder lograr esa integración de nuestro país respetando la diversidad. Y señalando además que tenemos un servicio vinculado a poder reportar actos de discriminación cuando lo veamos, porque debemos no quedarnos calladas cuando hay actos de discriminación, de racismo. Llamando a la línea 1817 del Ministerio de Cultura, podemos nosotros reportar estos actos de discriminación para poco a poco ir combatiendo el racismo y la discriminación y que los actos sean adecuadamente sancionados y también buscar que con estas situaciones poder mejorar este problema que venimos arrastrando hace tiempo. Bastante, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo, por la información. Muchas gracias. Ariuna shaninga akema kiri kabishkita de Gustavo y kanda kiri kenga taraka que pionda kero ero kapayens ko kwanda kota ironya ka oka kamantansi kanda kiri irirori aisa tita pionda kota de hani kiri ka kabiawa ete mirarets mats kaimamento kaima hedan jare apinka ta heda wakaya akanda heda shaninga hedska maro ete no se abacha wakaya kameta ariveno shaninga no canta gente. No paso y na Jerota, Municipalidad Santiago de Surco, poña esta Parque Ecológico Voces por el Clima, aba que cameta, ostobaco tanchari grabación, así programa, así añade. Voyan para que no piajeta paya. Aprendiendo a Shaninga. Hay otro ñane a Shaninga. Respeto. Pinkatatansi. Respeto. Pinkatatansi. Amigo. Notspamintari. Amigo. Notsipamintari. Vos. Añaneki. Vos. Añaneki. Comunidad. Nampitsi. Comunidad. Nampitsi. Verdad. Oma pero. Verdad. Oma pero.
aprendiendo Ashaninka. Hay otro ñane Ashaninka. Piajeita pájara no shaninka. No canta hate mi no ña querir Lenin Yanda Montaguano. Tema irinti irirori cineasta del pueblo amazónico ecuatoriano Zapara. Aparone y canta irirori ara y sheki yeta tzimaya tatsiri staikinta inambit steki. Tema irirori y yota etziri yantiroka conexión con la espiritualidad. Ejatita con la selva. Kanzimaita cha iro piave cha iñane ayota kopero tanchari ritski canta ka irirori tamecha amenabakero oka nota. En lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana, el pueblo Zapara lucha por preservar su lengua y su visión del mundo. Desde allí, Yanda Montaguano ha encontrado en el cine una forma de proteger su cultura y demostrar al mundo la relación profunda que su comunidad tiene con la selva. Soy de la nación Zapara del Ecuador, soy de dos culturas, Zapara Quichua. Me dedico a hacer cine, fotografía, me dedico también a compartir nuestra cultura, hacer conocer nuestra selva, nuestras formas de vida en los territorios, a defender la Amazonía. Compartimos también nuestros saberes mediante plantas naturales e interpretaciones de sueños. Compartimos la sabiduría de nosotros mediante redes sociales. Actualmente nosotros, la cultura Zapara, hemos perdido nuestra lengua. Estamos trabajando en recuperar nuestro idioma. Hay una anciana que habla nuestro idioma y dentro de nuestro proceso de hacer cine, la cultura, los territorios ha sido muy importante para contar nuestras historias, nuestra memoria, nuestra forma de ver al mundo mediante el cine. Y estamos trabajando también en recuperar el idioma Zapara. Pukalanchama mara kaya kay pukalanchama mana magit shikshichiga chishuguro lanchama rende persita kila por ahí veo wakta. Para mí documentar mi cultura Zapara es salvaguardar la memoria de nuestros ancestros, de nuestros bosques, de nuestros seres espirituales. Con su organización cinematográfica Tauna, Yanda busca tejer un puente entre generaciones, rescatar la lengua Zapara, revivir tradiciones y proyectar un cine que nazca desde la selva, desde su territorio, desde su pueblo. Espero que el público, después que mire nuestros videos, nuestro trabajo, nuestra forma de contar nuestras historias a través de la tecnología, tenga una reflexión y también que nos visiten a los territorios y así convivir y conocer de más cerca cómo nosotros pensamos, soñamos y construimos nuestra vida en los territorios, y que compartan los videos y llegue el mensaje a los lugares donde no ha llegado. Invito a todos los jóvenes de las culturas, de las nacionalidades, a contar sus propias historias, a escribir sus historias, a hacer fotografías sus historias, a grabar su vida, su cultura, a escribir poesías, a hacer cantos, a aprender, a volver a aprender sus formas de cantar, mirar. Les invito a no olvidar sus idiomas, aunque vayan muy lejos, a otras culturas, a otras ciudades, a otros países, no olviden que vienen desde un mundo mágico que son sus territorios, sus comunidades, y que eso es el poder de cada joven indígena de las comunidades. Itzaja.
La fuerza del pueblo Zapara está en imaginar y sentir la selva como parte de su ser y protegerlo a través de sus historias. Su visión nos recuerda que la Amazonía no es un recurso, sino un ser vivo que sostiene culturas enteras. Escuchar voces como la de Yanda nos invita a mirar de frente los desafíos compartidos y a reconocer la riqueza que aún está viva en nuestros pueblos. Noveta tami antarwe teleni no kimoshireventa kemi panchiri tema iroñaka pueni haka antakero antasine ki ehatzita pantakero meka audiovisual indígena tema pueni haka antakero ka yo hetan charo akengi ta het apashini het akanda het aka aroka payeni ehatzita tema pitzika comentaro meka añantari añaneki poñasta ameyetari marueteni anta región ki. Aribeno shaninka obera kutapaka programa añane añabakaya bashiniki semana eropipiako heitarotsi pamena kotenara redes sociales Facebook, Instagram, poñasta YouTube. Pikoa heite erokapayeni zimati okoreo te añane pisanginate baitari pikoa heitiri. Aribeno shaninka añabakaya bashiniki semana no hataba heta. Hatana. Los Wembler, Gainfex y Lita Peso. Vamos a pedir una botellita nomás por cada lágrima que lloré por ti. Beberé lo que ya sufrí, ya sufrí, ya sufrí. Ahora yo estoy mejor sin ti, ya sufrí, ya sufrí. Ahora yo estoy mejor sin ti. Vamos a pedir una botellita nomás por cada lágrima que lloré por ti. Beberé lo que ya sufrí, ya sufrí, ya sufrí. Ahora yo estoy mejor sin ti, ya sufrí, ya sufrí. Ahora yo estoy mejor sin ti. Ya no vuelvas más a pedirme perdón con más mentiras y flores. Esta noche vamos a pedir una botellita nomás por cada lágrima que lloré por ti. Beberé lo que ya sufrí. Y quien cayó en su propia miel fue él, solo solito fue él.